acá vamos viendo nada más una estructura que si nos vamos enfocando, de repente vemos que es nada más la nefrona, uno de los túbulos. En este caso nos está hablando del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y nos está demostrando que esta estructura no es nada más que un cilindro que está constituido por una serie de células. Seguramente cuando lleguemos a cenar vamos a repasar de aquello. Estoy tratando de captar lo que de repente hemos utilizado o hemos repasado la anterior semana. Y en este caso nos estamos dirigiendo a una porción nada más basal de la célula. Si ustedes se fijan, esto es el lumen de la nefrona que está acá, ¿sí? Desde el cuadro nos está mostrando nada más que se está ampliando, ¿verdad? Bueno, en esta vamos a encontrar nada más que cosas, células de repente cilíndricas con borde en cepillo o microvellosidades, ¿verdad? Típicas de repente del túbulo contorneado proximal. Y lo que vamos a tratar de identificar y ver no es nada más que una estructura en las porciones basales, y nos centramos ahí y empezamos a ver un elemento que ya repasamos en la anterior clase, ¿sí? Y en esto, de repente, usted ya sabe qué es, porque de repente empieza a funcionar de esa manera, ¿sí? ¿Qué es eso? No es nada más que una bomba de sodio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá en esta imagen nos está tratando de representar, por cada movimiento que hace en contracorriente está gastando nada más una molécula de ATP. ¿Sí? Tiene las características, ya hemos repasado eso, ya no tengo que volverse a mencionar, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de esas características. Entonces, nada más va haciendo uso de aquello, ¿ya? Bueno, está entonces transportando 3 moléculas de sodio hacia el exterior y nada más 2 potasios hacia el interior, ¿sí? Muy bien. Pero al mismo tiempo no es el único canal que existe. Hay varios, ¿verdad? Hay un canal para el potasio, hay un canal que de repente aquí va a funcionar como difusión facilitada, ¿verdad? La difusión facilitada, de repente ya podría estar preguntando, debería de estar repasando con ustedes, ¿verdad? Yo sé que ya han estudiado, ¿verdad? Entonces miren cómo va ocurriendo esta acción. Bomba de sodio y potasio, pero también canales de potasio, podríamos decir, son canales de escape, ¿verdad? Ahora, activamos este otro. Y si yo quiero transportar, la glucosa es un elemento importante para el organismo. Cuando empezamos a hablar del sistema renal, nada más, ninguno de nosotros acá va a orinar, o ninguno orina glucosa o azúcar por la vía urinaria. Solamente aquel que de repente tiene la patología presente, que es la diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la célula? Normalmente tiende a rescatar la glucosa, ¿verdad? Ya hablaremos de los mecanismos por los que lo hace. Aquí solamente estoy tratando de aplicar los conceptos que ya vimos la anterior semana, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos clasificado en difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, primario, secundario, etc. Y de repente aquí estamos viendo nada más cómo funciona esto, ¿sí? Es nada más un ejemplo, ¿ya? Bueno. Otras estructuras, ¿verdad? Pero en este caso, si se han fijado, seguimos en la misma célula, pero esta vez estamos a nivel de del borde en cepillo, que requiere de las microvellosidades, donde hay una serie de canales, ¿verdad? Que pueden ser, si ustedes quieren, como mecanismos de transporte activo secundario. En este caso terminamos viendo nada más contracorriente y cotransporte, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo ahí? Nada más el concepto que habíamos mencionado la anterior vez, ¿no? Es un mecanismo de contracorriente. Están saliendo hidrogeniones fuera de la célula y está recuperando de repente sodio para el organismo, ¿verdad? Entonces de esa manera va trabajando los elementos en nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si tenemos algo más adelante. Estoy repasando. Y esto mismo me va a ayudar en cierta medida. Aquí hay una pregunta, pero no voy a entrar en ese detalle. Sí, hasta ahí nada más. Okay.
espero haber retomado un poco el capítulo de la anterior semana, que es un capítulo sencillo, ¿verdad? Solamente mostrando algunos ejemplos donde se localizan y qué hacen, ¿verdad? Entonces ahora vamos a centrarnos a este tema que pienso que han leído. De repente voy a tratar de dilucidar con ustedes nada más algunas cositas. La verdad, jóvenes, yo no empiezo como empieza el capítulo, porque cuando empezamos, probablemente a algunos les ha sido difícil entender algunos cambios al principio, pero ¿de dónde sale eso? Entonces, yo empiezo más o menos del tercio del capítulo, salto un poquito hacia atrás, porque tengo que poner las bases para que usted lo entienda, y vuelvo hacia adelante, y de ahí de repente voy recorriendo recién el capítulo. ¿Ya? Entonces, potenciales de acción. Para empezar, de repente, ¿qué es un potencial de acción? No es nada más que la actividad eléctrica que pueda generarse en células autoexcitables, principalmente las más estudiadas y recientes relacionadas con el potencial de acción son las células nerviosas y las células musculares. Eso no quiere decir, por si acaso, que son las únicas que generan potencial de acción. En realidad, como lo expresa el libro, ¿verdad? Todas las células tienen la capacidad de poder generar potenciales de acción. Pero las mejores estudiadas de repente están relacionadas nada más con las células nerviosas y las células musculares. Ahí es donde se estudia. ¿Ya? Bueno, no entramos en más detalles. Aquí. Empiezo con esta imagen porque de repente tengo que involucrarlo en este asunto, ¿verdad? Esto es nada más que cosa, usted ya lo ha visto en la parte de histología, está en la parte final del capítulo de esta imagen, ¿verdad? No es nada más que un axón o la fibra nerviosa como tal. ¿Listo? Está cubierta por una célula por una serie de células nada más, o varias vueltas de una célula de Schwann, ¿verdad? Listo. Pero en medio lo importante es la fibra nerviosa o el axón, si usted quiere. ¿Cómo se han medido los potenciales de acción? Para eso de repente han tenido que involucrar un voltímetro, ¿ya? Ahí han liberado a la fibra de sus células de Schwann y tenemos ahí la fibra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué han hecho? Teóricamente es fácil medir el potencial de membrana de esta fibra, teóricamente. Pero en la práctica de repente es bien complicado hacer, ¿verdad? Porque estos microelectrodos de repente tienen que ser colocados dentro de la fibra nerviosa para que de repente pueda ir midiendo, ¿no? Bueno, utilizaron una serie de electrodos, al principio un poquito de historia, ¿verdad? Nada más lo que hacían era colocar electrodos en la superficie externa y de repente daban nada más potenciales positivos. Pero a medida de que avanzó la ciencia, ¿verdad? Construyeron microelectrodos, ¿verdad? Y dio la posibilidad de introducirlos dentro, ¿ya? Cuando introducieron este microelectrodo al interior de la fibra nerviosa, se dieron cuenta que el voltímetro simplemente se iba hacia el lado negativo, ¿ya? Entonces, usted ya ha escuchado en cierta medida, ¿verdad?, algunos conceptos relacionados nada más con las cargas eléctricas de la célula, por lo menos ha leído, ¿verdad? Entonces, la célula normalmente tiene cargas negativas, ¿sí? Cargas negativas. Pero ¿de dónde vienen esas cargas negativas? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Qué le da la carga negativa a la célula? Y eso es lo que tenemos que entender para de repente empezar a hablar de potenciales de acción. Lamentablemente el libro no lo dice al principio, lo dice al final, ¿sí? Y eso de repente nos cuesta ensamblar cuando leemos la primera vez este capítulo, ¿no? Bueno, entonces partimos desde ese punto de vista. Todas las células en su interior tienen carga eléctrica negativa, ¿ya? Entonces, por cada carga eléctrica negativa que existe dentro de la célula, tiene que haber una carga positiva. Y de repente, ahí esas cargas van a tener, si usted quiere, nada más una correspondencia. Todo lo que está fuera de la célula, esta es otra vez la fibra, ¿no? Por eso empiezo como fibra. La
fibra nerviosa, todo lo que está afuera de repente van a ser cargas positivas. Si se fija, entonces en el interior predominan las cargas negativas y en el exterior nada más cargas positivas. Y en el exterior también hay un conjunto de cargas positivas y negativas. ¿Sí? Cuando hablábamos en la anterior clase decíamos concentración del sodio. ¿Qué era el sodio? Nada más que un catión. Ahí su compañero nos estaba haciendo el recuerdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué era el cloro? No era nada más que un anión, ¿verdad? Así empezamos el capítulo anterior. De repente hoy día podría estar repasando, ¿no? Pero no sé si me va a dar el al final del capítulo seguramente vamos a repasar. Bueno, entonces, por cada carga negativa hay una carga positiva. De repente, ¿cuánto era la concentración del potasio en el intracelular? Sí. Y eso, ¿verdad? Había mayor cantidad de potasio en el interior. Y de repente, nada más estaba tratando de equilibrar las cargas negativas que existen. Muy bien, ¿quién le da la carga negativa a la célula? Esa es la pregunta. ¿Alguien se anima a responder? ¿El cloro? Puede ser. Voy a recibir. Ahí hay una oferta. ¿Quién quiere aportar con algo más? Déficit de cationes en el interior. Déficit de cationes. Sigo recibiendo ofertas. Otra cosa, está bien. Potasio. El potasio pero tiene carga positiva. No podría darle carga negativa, ¿no? Entonces rechazamos eso. Salida de sodio. No, también rechazamos eso. Momentáneamente. Después vamos a entrar en funcionalidad. ¿Qué le da la carga negativa a la célula? Las células positivas y las células positivas atraen a las negativas. Por eso dentro de las células no negativas. ¿Y cuáles son las células negativas? Fosfato. ¿Verdad? Fosfato. No te entiendo. Fosfato. El fosfato. Ya. Ok. Ahí está mejor esa oferta. Ok. Bueno. Algunos elementos iónicos. Ahí está la palabra. Y yo le entendí celular. Entonces de repente no capté mucho las... Varios elementos en realidad. ¿Ya? Primero, las proteínas que están dentro de la célula. Los fosfatos, como ha dicho ahí su compañero, y los sulfatos son los elementos no intercambiables de la célula y que están en el intracelular y son los que le dan la carga negativa. ¿Entienden? ¿Sí? En alguno de los capítulos vamos a encontrar que la concentración de proteínas en el intracelular es 4 veces mayor que en el resto. ¿Verdad? ¿De dónde viene? De repente tenían una tarea de revisar el capítulo 2, ¿verdad? Tema avanzado, de repente relacionado con la parte fisiológica, porque ustedes ya han leído bastante de aquello, era nada más un repaso, ¿verdad? ¿Cómo están constituidas las organelas? O los organitos de las células. De repente tiene que tener las mismas características de la membrana celular, ¿verdad? Y entonces tendrán que tener nada más proteínas también. Y esos elementos, ¿sí? El libro lo dice al final del capítulo, va a encontrar, y quien ha leído de repente va a encontrar que, ¿verdad? O simplemente lo va a coger. Son los elementos no intercambiables, es decir, son parte de la célula. ¿Qué no es intercambiable de acá? De este ambiente. Nos pondremos a pensar en relación con la biblioteca. ¿Qué no es intercambiable? En relación a este ambiente. Muy bien, la pizarra. Esto no lo podemos mover hacia otro ambiente. No puedo sacar las ventanas para colocar en otro ambiente. No es intercambiable, es parte de esta estructura, de este ambiente. ¿Qué será intercambiable? Las sillas, de repente el atril, ¿verdad? Me permitirá, yo puedo sacar, ¿verdad? Entonces, la célula como tal, esos elementos que acabamos de mencionar, las proteínas, los sulfatos, los fosfatos, no se intercambian, están dentro, ¿sí? Y estas son las que tienen carga negativa y de repente, por cada carga negativa que existe, tendrá que haber una positiva. ¿Por qué hay tanta concentración de potasio dentro de la célula? Porque de repente tiene que
nivelar, si usted quiere, las cargas positivas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí encontramos ese detalle. Bueno, cuando midieron con el voltímetro, ¿verdad?, a la célula, encontraron nada más, dijimos, cargas negativas y la aguja se había dirigido hacia el lado negativo. ¿Cómo graficaron eso? De repente aquí vemos un gráfico que parece nada más una cubeta, ¿verdad? Pero aquí nos está dando datos y de repente eso es lo que tienen que fijarse en sus gráficos, ¿verdad? Nos está mostrando qué cosa, el potencial eléctrico en milivoltios, y nos está mostrando nada más qué cosa, en el futuro vamos a ver qué significa tiempo en este nivel. Por ahora esta gráfica no tiene aquí, ¿sí? Entonces de repente ese electrodo introducido hacia el interior de la fibra nerviosa, cuando se colocaba, nos daba una carga nada más negativa. ¿Cuánto llegó a medir? Menos 90 milivoltios, ¿sí? Mientras está ahí, simplemente menos 90 milivoltios. Empieza a salir fuera, o el otro electrodo mide afuera, simplemente niveles positivos, ¿sí? Entonces ahí encontramos ese principio y esa base, ¿ya? Bueno, potencial de membrana en reposo. En este momento usted está en reposo, ¿verdad? ¿Qué está en actividad de usted? Ya, cierto, no puedo decir que no. Pero lo que más está en actividad ahorita está el cerebro, ¿verdad? Sí, pero en la parte física solamente usted está en reposo, ¿verdad? Sí, muy bien. La célula también tiene una fase de reposo. Y esa fase de reposo, cuando la célula está sin actividad, de repente tiene un valor de menos 90 milivoltios. ¿Sí? Ahí está, estática la célula, está relajada, está sin estrés la célula y tiene nada más un potencial de membrana en reposo. ¿Listo? Ahora, si nos damos cuenta, esta potencial de membrana en reposo es en el interior de la fibra nerviosa. ¿Sí? En el exterior nada más va a ser positivo, ¿no? Entonces va remarcando esas cositas también, ¿ya? Muy bien, ¿qué hace o cuáles son los mecanismos que de repente hacen que la célula o la fibra nerviosa tenga ese potencial de membrana de reposo? De repente es la actividad de algunas estructuras ya conocidas, ¿verdad? Es un poquito repetitivo el libro, pero nos va a mencionar. Esto ya conocemos, lo que acabamos de ver en actividad, es la bomba de sodio-potasio, nada más, ¿verdad? La bomba de sodio-potasio. ¿Qué está haciendo esta? Estás liberando 3 iones sodio hacia el exterior y está introduciendo 2 iones potasio, gastando ¿qué? Una molécula de ATP, ¿verdad? Y otro canal que de repente hace que se llegue a ese potencial de membrana en reposo son los canales de escape. Son los canales de escape o de fuga, si usted quiere, tanto para el sodio como para el potasio. Solo que este canal de fuga es mucho más permeable para el potasio que para el sodio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración del potasio en el intracelular es mayor por una parte, ¿verdad? Entonces, tendrá que escaparse un potasio para darle, si usted quiere, cierta negatividad constante a la célula de menos 90 milivoltios, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta ahí más o menos hemos colocado los detalles o las bases relacionadas con aquello. No he empezado como el libro, ¿verdad? ¿Sí? Estaba en una forma diferente. Muy bien, entonces estos elementos, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, de repente van a tratar de mantener en estas concentraciones el sodio y el potasio, ¿verdad? El sodio en el exterior 142 miliequivalentes, en el interior de repente 14 miliequivalentes por litro. En el caso del potasio, de repente en el exterior solamente 4 y en el intra 140 miliequivalentes. Muy bien, si vemos la relación que existe, ¿verdad?, cuando se empieza a aplicar una fórmula que está expresada en el libro, la fórmula de Nernst, de repente pues se aplica estos valores, ¿no? Nos está diciendo cuál es la diferencia que existe entre la concentración del sodio intracelular y el extracelular. De repente nos da un resultado, o el cociente, si usted
ustedes quieren, porque no es nada más que una división, ¿verdad? ¿Sí? Y nos da un valor de 0,1. Y lo mismo con el potasio, ¿verdad? Es 35 veces mayor en relación hacia el exterior, ¿no? Entonces, encontramos nada más esas situaciones, ¿ya? Ahora, entraremos al principio del capítulo, ¿ya? ¿Se ha entendido esta parte? Quiero estar seguro de que se ha entendido, ¿ya? Les vuelvo a mencionar, no empiezo como el capítulo porque de repente, ¿y de dónde sale? Me van a empezar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que colocar y tengo que decirle a ustedes que la célula es negativa. Y ya saben ustedes cuál es la base para esa negatividad. Primera cosa importante, para luego empezar a hablar de esto, ¿ya? Es decir, la física básica de los potenciales de membrana. Y cuando empezamos a hablar de eso, lo primero que nos dice el libro es que hay potenciales de membrana originados por difusión, ¿verdad? Ya sabemos que es difusión, el capítulo anterior nos ha hablado, ¿sí? Entonces ahora nos va poniendo algunos detalles nomás. Y cuando empieza el libro nos dice, hipotéticamente, ¿no? Pensando que solo existe un tipo de canal en un determinado momento. Por eso esto está diferenciado. Una imagen A y una imagen B, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Aquí la misma relación. Esta estructura de color rosado no es nada más que la fibra nerviosa, ¿sí? Muy bien. Hipotéticamente, nos dice el libro, ¿qué pasaría si solo hubiera difusión de iones potasio, ¿verdad?, de la célula hacia el exterior? Ya sabemos los principios. La anterior clase, y ahora también en cierta medida lo hemos repasado, ¿verdad? La concentración del potasio en el intracelular es mayor. 140, a 4 miliequivalentes en el exterior. Bueno, ¿de dónde a dónde difundirá el potasio? Muy bien. Habíamos dicho algunas características, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los determinantes para la difusión? Y seguramente me empezarían a nombrar ustedes esas características, ¿verdad? Y estamos utilizando nada más que... Bueno, una de esas es lo que dice aquí su compañero. La diferencia, la diferencia de concentración. En este caso, el potasio, sabemos que en el interior existe 140 miliequivalentes. Si solo en una célula existiera canales para el potasio, de repente difundiría del intra hacia el extra, ¿sí? Ahora, cuando los iones potasio salen del interior de la célula hacia el exterior, ¿qué ocurre con la fibra nerviosa? Correcto, ¿verdad? Si yo le quito cargas positivas a la célula, que habíamos dicho que estaban equilibradas las cargas, si yo le quito al difundir esto, ¿qué sucede? La célula se hace mucho más. Y ese valor medido, si acaso, solamente para el potasio, en el interior nos va a dar un valor de menos 94 milivoltios, ¿sí? Entonces, cuando difunde el potasio hacia el exterior, la célula se hace más negativa. Y cuando midieron con el voltímetro, vieron que nos daba un potencial nada más de menos 94 milivoltios, ¿sí? Muy bien. Ahora, si eso ocurre con el interior de la célula, en relación al potasio, ¿qué ocurrirá en el exterior? Muy bien, se hace mucho más positivo, porque de repente empiezan a aumentar mayor cantidad de cargas positivas. Muy bien, nada más. Muy bien, nos vamos al sodio. ¿Ya? Igual, el libro dice, ¿no? Hipotéticamente, si en una célula solo existieran canales de sodio, ¿qué ocurrirá? El sodio sabemos que su concentración es muy alta en el extracelular, ¿sí? 142 miliequivalentes, ¿verdad? Ya sabemos, difundirá del extra hacia el intra, ¿no? Eso es lo que normalmente hace el sodio. Bueno, entonces, si ingresa tanta cantidad de iones sodio hacia el interior de la fibra nerviosa, ¿qué ocurre? Simplemente se hace positivo, ¿verdad? ¿Sí? Cambia entonces la electronegatividad normal hacia electropositividad, ¿sí? Eso es lo que ocurre. ¿Cómo queda el exterior?
electronegativo, ¿verdad? Electronegativo. Muy bien. Ahora, esos canales que habíamos hablado en la anterior clase, ¿verdad? Tenían características, dimensiones y todo lo demás. Siguen siendo los mismos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo permanecen abiertos? 1 milisegundo, ¿verdad? Es una fracción de tiempo muy pequeña, ¿sí? Entonces, cuando de repente veamos ya el potencial de acción como tal, vamos a ver que esa apertura de los canales de sodio, pero en ese momento habíamos dicho, cuando comparábamos la difusión simple con la difusión facilitada, que era exponencial, podía ingresar tanta cantidad de iones sodio hacia el interior del cristal, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, de repente cambia nada más hacia el electrón, ¿verdad? Pasa esa fracción de tiempo de 1 milisegundo, inmediatamente esto se cierra, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad normal que tiene. Y cuando eso ocurre, como menciona acá, no es nada más que un bloqueo a esa difusión. ¿Listo? Muy bien, espero hasta ahí estar bien con ustedes, ¿ya? Bueno, lo que trata de explicar de aquí en adelante no es nada más que este concepto, el potencial de Nernst, ¿ya? ¿Qué es el potencial de Nernst? No es nada más que el nivel de potencia, o si usted quiere, de difusión a través de la membrana, que se opone exactamente a la difusión neta de un ion en partícula. Se opone, ¿okay? Eso es el potencial de Nernst. De repente tiene que saber este concepto. No necesito que aprenda esta fórmula, ¿ya? Solamente esta fórmula es para relacionar eso, qué es lo que ocurre, ¿ya? Cuando hablamos del potencial de Nernst, aplicaron esta fórmula, y aquí dice, ¿no? La fuerza electromotriz valorada en milivoltios es igual al logaritmo de más o menos 61 sobre la concentración del interior sobre la concentración del exterior de la célula. Yo puedo colocar la concentración intracelular del sodio y la concentración extracelular del sodio, o puede ser también del potasio, y me va a dar igual, ¿verdad? Entonces, no es nada más que aquello. No necesitan otra vez aprender esta fórmula. En ninguno de los exámenes preguntamos, ya, no dedique su tiempo a eso, no le vamos a hacer, ¿sí? Aquí un poquito más amplio nada más en relación al mismo potencial de Nernst, porque no es un solo canal proteico que trabaja, sino varios, ¿verdad? Entonces de repente aquí esta es la fórmula de Gullman, ¿sí? De Gullman y Katz, de repente, quienes simplemente hicieron una sumatoria. Miren, todas las concentraciones del intra, ¿sí? Del sodio, del potasio, del cloro y las extras, y ahí seguramente va a ir sumando los otros elementos. De repente va a dar un valor, y ese valor de repente no es nada más que el potencial de membrana en recurso, nada más. Entonces no se traten de complicar la vida con esto, ¿sí? Entonces, con esto que han tratado de expresar y algunas situaciones nada más, ¿no? Uno, la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones, primera cosa. Segundo, la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones. Y tercero, la concentración de los respectivos iones tanto en el interior como en el exterior, ¿verdad? Entonces, nada más que eso. Esta es una fórmula, si usted quiere, aplicada con todos los iones que participan principalmente en la interacción de ingreso y de salida a nivel de la membrana. Entonces, no se complique con estas fórmulas, ya solamente lo menciono, porque está escrito ahí, ¿verdad? Y de repente va a decir, pero se ha saltado, no ha hablado nada de eso. No tiene que complicarse con estas cosas, ¿ya? Hablamos del origen del potencial de membrana en reposo normal. ¿Cuánto era el potencial de membrana en reposo? Menos 90. Muy bien. ¿De dónde aparece esos menos 90? Eso es lo que tenemos que tratar de entender, ¿ya? Primera condición. Los iones más importantes que participan en eso son el sodio, el potasio y el cloro. Esos tres, principalmente. No digo que no existen los otros, están también, solo que
no tienen tanta actividad como estos, y están descritos todos estos, ¿no? Entonces, primero, contribución del potencial, ¿de quién? De la difusión del potasio. Hemos dicho 50 a 100 veces más permeable el potasio que el sodio, ¿sí? Obviamente del intra hacia el extracelular. Primera cosa. Segundo, la difusión del sodio, es decir, el sodio por su concentración en el extracelular tiende a ingresar, ¿sí?, hacia el interior de la célula. Cuando hablábamos la anterior semana de transporte activo secundario, ¿verdad?, ¿sí?, como cotransporte, les dije, todo el tiempo el sodio trata de ingresar hacia la célula y de repente, porque está en constante movimiento, ¿verdad?, entonces está tratando de chocar, y cada vez que puede, cada vez que hay un resquicio de abertura, simplemente va a ingresar el sodio, ¿verdad? Entonces de repente ahí es otro de los elementos que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, contribución del potencial de difusión del sodio. Ya, segunda cosa. Y por último, para tener un potencial de membrana de reposo, tiene que ser la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? La bomba de sodio-potasio. Ya, que ya la hemos mencionado. Bueno, entonces aquí, en esta gráfica, nos está tratando de mostrar nada más los ejemplos relacionados con aquello. El libro, en varias partes, simplemente es repetitivo, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Específicamente, la difusión del potasio hacia el extracelular. Ya habíamos hablado que nos daba un potencial de menos 94 milivoltios. Cuando el sodio difunde hacia el interior de la célula, de repente nos va a dar un potencial de más 61 milivoltios positivos, ¿verdad? Muy bien, estos dos conjuncionados, de repente ya aplicados a las fórmulas, ¿verdad?, nos van a dar un total de aproximadamente menos 96 milivoltios. ¿Ya? Quiero que me entiendan un poco, quiero jugar un poco con las fórmulas sin necesidad de aprenderlas, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la acción del sodio y del potasio aplicada a la fórmula de Nernst, ¿verdad?, hago la valoración del intra y del extracelular, y la sumatoria de estos y el resultado de esta fórmula nos da o nos arroja un valor de menos 86 milivoltios. Pero hemos dicho que el potencial de membrana de reposo es menos 90. ¿De dónde salen los otros 4 milivoltios? Negativos. De la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio entonces participa aportando 4 milivoltios. Menos 86 más menos 4 milivoltios, tenemos los menos 90 milivoltios. De ahí sale ese valor. ¿Listo? De ahí sale ese valor de menos 90 milivoltios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes han interactuado aquí? Como dijimos al principio, potasio, sodio y la bomba de sodio. De ahí salen esos valores, ¿no? En la plana más grande, que trata de explicar el potencial de membrana en reposo, de repente va dándonos estos conceptos. ¿Ya? Y he tomado unas líneas para que veamos. Entonces, otra vez. Los iones más importantes en la generación de potenciales, ¿bien?, el sodio, el potasio y el cloro. Nada más. El grado de importancia de cada uno de estos iones en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana al ion en particular. ¿Quién es más permeable? ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, un gradiente positivo de concentración iónica desde el interior de la membrana hacia el exterior produce electronegatividad, que es el principio que habíamos mencionado. Y al revés, ¿verdad? Una salida depende de iones potasio hacia el exterior, nos va a dar electronegatividad. Entonces, nada más esos cambios, potencial eléctrico o gradiente eléctrico.
Y el otro, ¿verdad? Los cambios rápidos de la permeabilidad tanto del sodio como del potasio son los principales responsables de la transmisión de señales. En algún momento, cuando hacíamos la introducción de lo que es fisiología, decíamos, ¿verdad? El 96% están constituidos por esto, ¿sí? Un 3% por esto, y menos del 1% por una serie de iones. Y les dije, estos son los que le dan actividad o movimiento a la célula. Y aquí lo está ratificando, ¿verdad? Sin la participación de esos iones que representan menos del 1% de los constituyentes del organismo, de repente son los que le dan vida a la célula, actividad a la célula. Entonces depende de estos elementos. ¿Ya? Bueno, hasta ahí bien. O lo sé mareado. Si hay que repetir, puedo hacerlo, no hay problema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Continúo. Bueno, entonces lo único que hemos tratado de hacer, haré un resumen, lo único que hemos tratado de hacer hasta aquí es simplemente poner la base completa, por qué la célula es negativa y cuál es su valor en reposo. ¿Sí? Ya sabemos que la fibra nerviosa tiene un potencial de membrana en reposo de menos 90. Esos menos 90 dependen de quién, de la participación principalmente del potasio, del sodio, ¿verdad? Y de la bomba de sodio, ¿verdad? Aplicados a las fórmulas de Merckx y de Ullmann, de repente nos dan ese valor de menos 90 miligramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora hablaremos del potencial de acción como tal. Para hablar de este potencial de acción como tal, igual sigue trabajando nada más el voltímetro, ¿no? Y les dije en algún momento, ¿verdad? Todo lo que se ve en la porción vertical siempre van a ser milivoltios, y todo lo que ven en el plano horizontal va a ser siempre tiempo, en este caso milisegundos. Aquí estamos viendo una serie de elementos que ya están participando en la generación del potencial de acción. ¿Ya? Inicialmente la célula está en estado de reposo. ¿Qué hace que entre en actividad? De repente nada más un estímulo. El estímulo puede ser eléctrico, puede ser químico o puede ser simplemente mecánico. Y cuando eso ocurre, de repente empiezan a cambiarse la permeabilidad para los iones. Cuando empieza a difundir suficiente cantidad de sodio hacia el intracelular, entonces se genera un cambio del potencial eléctrico de negativo hacia positivo. Y es por el ingreso de sodio hacia el interior de la célula. Y a eso se le ha denominado nada más que despolarización. ¿Sí? Como las compuertas del sodio deben permanecer solamente un milisegundo abiertas, ¿verdad? Automáticamente estas se cierran. Si se fijan, un milisegundo, se cierran esas compuertas, el sodio deja de ingresar hacia el interior, y en ese mismo momento, ¿verdad? ¿Qué ocurre? O una fracción de tiempo pequeña, antecitos, se empiezan a abrir las compuertas para el potasio, y esa apertura de las compuertas del potasio de repente hace que difunda el potasio hacia el exterior de la célula o de la fibra nerviosa, y entonces vuelve hacia la porción negativa. ¿Qué ha hecho? Nada más, a eso se le ha denominado repolarización. ¿Sí? Repolarización. Entonces, las tres fases del potencial de acción son nada más la fase de reposo, que ya sabemos que es menos 90, donde la célula está estática, la fase de despolarización, donde de repente participan de una forma muy activa los canales de sodio, aperturándose estos, haciendo que cambie el potencial negativo hacia positivo, ¿verdad? Y en la fase de repolarización, donde de repente la apertura de las compuertas para el potasio hace que este elemento salga fuera de la célula
haciendo que pierda cargas positivas y entonces vuelve a su estado de negatividad. ¿Sí? Entonces, 3 fases en el potencial de acción: reposo, despolarización y repolarización. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí un resumen de lo mismo, solo que con una imagen que también está en el libro. Cuando la célula está en reposo, miren, los canales de sodio, sus compuertas nada más están cerradas. ¿Podrá ingresar el sodio? No lo podrá. Acá, ¿podrá ingresar o podrá salir el potasio? Tampoco. ¿Verdad? Los canales para el sodio, canales para el potasio. Por ahí difunden. ¿Verdad? Muy bien. Cuando, por algunas circunstancias, ha habido el estímulo ese eléctrico, químico o mecánico, ¿verdad? Se aperturan estas compuertas de sodio e inmediatamente, por difusión exponencial, es decir, en gran cantidad, ¿sí? Simplemente cambia esa negatividad a positividad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo permanece abierto eso? Un mes, ¿verdad? Okay. Estamos ratificando nada más. Sin embargo, miren, a medida que eso ocurre, la compuerta se va a ir cerrando, pero al mismo tiempo se va aperturando las compuertas para el potasio. Una vez que se cierra la compuerta de inactivación para el sodio, no ingresan más. Si se fijan, la compuerta de inactivación está en el intracelular, la de activación está nada más en el extracelular. En relación al canal de potasio, su compuerta de activación nada más está en el extracelular, ¿verdad? Cuando ésta se abre, de repente empiezan a difundir del intracelular hacia el extracelular tanta cantidad de iones potasio como es posible, para volverlo nada más al potencial negativo de menos 1. Entonces, a eso se le ha denominado repolarización. Despolarización, repolarización. ¿Ok? Muy bien. Ya. Otra imagen. Igual, los mismos electrodos llevados a un voltímetro, donde se puede medir esas frecuencias. Aquí esta imagen nos permite evaluar de repente los iones sodio, que están de color rojo, y los iones potasio. Potencial de membrana en reposo menos 90, ¿verdad? Cuando estos se activan, simplemente han ingresado tanta cantidad de iones sodio, cambia la electronegatividad a electropositividad, e inmediatamente, pasada la fracción de segundo, ¿verdad? De milisegundo, simplemente se empiezan a inactivar, pero al mismo tiempo se empiezan a aperturar los canales de potasio, haciendo que esto salga, y una vez que eso ha ocurrido, pasa otra vez un milisegundo y se ha cerrado nuevamente, retornándolo, si usted quiere, a la fase de reposo. Nada más. Entonces, otra forma de ser expresado, ¿verdad? Esta gráfica también es parte del libro y nos está dando nada más esa aplicación. Bueno, llegamos a esta porción que está en la parte, si usted quiere, casi final del libro, donde recién nos empieza a hablar de lo que les mencioné al principio, ¿no? Dice papel de otros iones durante el potencial de acción, ¿verdad? ¿Cuáles son los iones negativos, ¿verdad? Y que no se intercambian, o como dice aquí, impermeable, ¿verdad? Lo que dijimos, y está escrito en el libro, ¿verdad? Recién nos va dando las pautas, ¿no? Otra vez, los fosfatos, las proteínas son los que le dan la carga negativa, y estos no se intercambian, ¿sí? Entonces es una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Lo otro, los iones calcio. Los iones calcio, ¿cuánto es la concentración del calcio en el intracelular? 0,0. Bien, ya aprendió. ¿Y en el extracelular? Muy bien. 2.4 miliequivalentes por litro. Muy bien. Muy bien. Al ion calcio se lo ha denominado nada más el ion estabilizador del líquido extracelular. ¿Ya? El ion estabilizador del líquido extracelular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez
que hay déficit de calcio en el organismo, ¿verdad?, simplemente va a empezar a ocurrir una situación con las fibras nerviosas. A alguien le ha tenido que haber ocurrido acá. A ver, vamos a ver si hay alguien que le ha ocurrido, o probablemente a ninguno, ¿verdad? ¿Alguna vez a alguno de los varones o alguna de las señoritas aquí presentes le ha ocurrido que mientras dormía, puede ser 5 o 4 de la mañana, o no sé, 6 de la mañana, puede ocurrir también, ¿verdad? Sí, mientras dormía sosegadamente, de repente se despierta con dolor y con una contractura muscular, ya sea en el muslo o ya sea en la pierna? ¿A alguien le ha ocurrido? ¿A ti? Ok. Contanos, a ver, duele y hay veces uno se despierta gritando, ¿sí? Y de repente uno no sabe qué hacer, ¿no? Trata de agarrar y se sigue contrayendo. Entonces se produce una contractura muscular. ¿Qué ha desencadenado eso? Nada más es un déficit de... El calcio es el ion regulador, si ustedes quieren, de líquidos. Cada vez que desciende su concentración en el extracelular, ¿quién empieza a predominar? ¿Quién empieza a empujar contra la membrana celular de la fibra nerviosa? Es el sodio. Y cuando eso ocurre, de repente lo hace más excitable a la fibra nerviosa. Y esa fibra nerviosa, cuando deja ingresar iones sodio, porque lo hace más excitable, de repente responde, empieza a liberar neurotransmisor hacia el tejido muscular, y el tejido muscular lo único que hace es responder a la liberación de la acetilcolina, y de repente se empieza a contraer y de repente duele. Hay personas que terminan por esta contractura llorando por el dolor, porque es bien intenso, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva nada más a la tetania muscular, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, el calcio no había sido un elemento que está por si acaso, tiene, ¿verdad? Y de repente nos está dando nada más la aplicabilidad de repente relacionada con este libro, ¿no? Bueno, entramos de repente, después de hablar de estos conceptos, a argumentar algunas situaciones relacionadas. Voy a volver a esta imagen, ¿verdad? Acá. No sé por qué no puse más adelante. No hay problema, vamos a volver a quiero aplicar el concepto que está ahí, ¿ya? El principio de todo nada. El principio de todo nada. Ya sabemos las fases del potencial de acción, ya sabemos las fases, ¿no? Sabemos que hay reposo, que hay despolarización y repolarización. Muy bien. ¿Todos los estímulos generarán potenciales de acción? ¿Todos los estímulos generarán potenciales de acción? ¿Quién quiere ser voluntario? Solo vas a levantar la mano, así. Nada más. Ahí. ¿Ok? Entonces voy a hacer con él una situación nada más. No te preocupes. No va a doler demasiado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy aquí. ¿Te genera molestia? No, ¿verdad? ¿Genera algún estímulo? No. Pero si empiezo a hacer esto, hay algo, ¿verdad? Y si empiezo a agarrar aquí y a empujar más, con más intensidad, seguramente voy a generar dolor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que trato de representar, no todos los estímulos van a generar un potencial de acción. No todos los estímulos. Tendrá que pasar un umbral, tendrá que pasar un punto donde de repente en mi mandíbula. Bueno, voy a acostar.
¿sí? Aquí va a estar el nivel 0, ¿verdad? Y de repente voy a colocar este valor acá. Cuando hice el apoyo del bolígrafo, seguramente generó un impulso. No llegó al 1. ¿Sí? Cuando apoyé mi mano, seguramente llegó ahí. Pero cuando hice con mucha fuerza, sobrepasó el impulso. Sobrepasé el umbral y este sí me puede generar un potencial de éxito. ¿Sí? Entonces, les decía, no todos los estímulos generan un potencial de acción. ¿Qué tiene que ocurrir para que se genere el potencial de acción? No es nada más que pasar el umbral. El umbral es el límite, si usted quiere, o el punto de partida para generar un potencial de acción. En el caso de la fibra nerviosa, el umbral está a menos 65 milivoltios. Si el estímulo ha pasado este nivel, inmediatamente se genera un potencial de acción. Si no ha pasado este nivel, simplemente va a pasar ahí desapercibido, sin generar nada, una respuesta. ¿Ya? Entonces, quería aplicar eso pero no tienen los valores, por eso no tuve que dibujar, ¿no? Bueno, entonces ahí eso quise explicar. Cuando empiezo a hablar de esto, ¿no? Inicio, dice, del potencial de acción. Este inicio del potencial de acción es un mecanismo nada más de retroalimentación positiva, que es otra de las cosas importantes. ¿Por qué? Cuando ha pasado este umbral, ¿verdad?, ha ingresado una pequeña cantidad inicialmente de sodio, ¿ya?, hacia el interior de la fibra nerviosa. Y ese ingreso inmediatamente ha hecho un mecanismo de retroalimentación positivo y ha empezado a abrir más canales de sodio. Finalmente ha terminado generando un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, esa es la acción. Por eso está este mecanismo ahí. Por eso se le dice que la despolarización no es nada más que un mecanismo de retroalimentación positiva. El estímulo inicial simplemente se exacerba, crece, ¿verdad? Es el principio que hemos dejado cuando hablamos de esa situación, ¿no? Bueno, y ese límite, acá está expresado, el umbral no es nada más que un valor de menos 65 mililitros. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se propaga el potencial de acción? Simplemente va a empezar a tomar desde el punto de inicio toda la célula, y hay un gráfico, ¿verdad?, que nos va expresando aquí. Y entonces ahí se aplica el principio de todo o nada. Cuando la célula se despolariza, lo hace completamente, ¿sí? No dice, ya, me estaba despolarizando, pero me he desanimado y voy a volver. No es eso. Con la célula no hay juego, ¿no? O es como esto, ¿verdad? Si no hay el estímulo importante, no va a generar respuesta. Pero si hay el estímulo, simplemente se despolariza, pero se despolariza bien, ¿verdad? Entonces ahí está el principio de todo o nada, ¿verdad? Entonces, para que exista eso, el factor de seguridad para que se propague el potencial de acción tiene que ser mayor a la unidad. Es decir, que de repente pueda sobrepasar este umbral en un valor mayor a 1 para generar todo, absolutamente, ¿no? ¿Cómo se propaga? De repente, aquí está, ¿no?, el estímulo, ya sea químico, eléctrico o mecánico, ¿verdad? Inicialmente la fibra nerviosa está en reposo. Este punto es el que ha generado nada más un mayor flujo de iones sodio, ¿verdad? De repente puede ser un estímulo químico, eléctrico o mecánico, y entonces esto va generando nada más progresivamente el cambio, ¿verdad?, de cargas positivas en el interior de la fibra nerviosa para finalmente terminar completamente despolarizada. Entonces, de esa manera es que difunde nada más el potencial de acción en la fibra nerviosa. Inmediatamente va tomando todos los otros niveles rápidamente, ¿no? Muy bien. Ahora, yo me voy a graficar acá y voy a
esperar un poco que descanse esto. No tengo colores, pero ya ni modo me olvidé en el mandil. La despolarización hemos dicho por el ingreso de iones sodio. Muy bien, en gran cantidad hacia el interior de la fibra nerviosa, ¿verdad? Pasó un milisegundo, simplemente se cierran las compuertas de sodio, se aperturan las compuertas para el potasio, y cuando se aperturan, de repente empiezan a salir tanta cantidad de iones potasio hacia el exterior por su mayor permeabilidad, ¿verdad? Y nos genera la repolarización. ¿Sí? Muy bien, pero esta repolarización, jóvenes, no es exacta, porque la permeabilidad tan alta del potasio hace que en un determinado momento salga mayor cantidad de lo que debería de ser. ¿Ya? Y entonces este potencial se hace mucho más negativo. Esto. No llega justamente a los menos 90. Hubiera sido ideal que llegue justamente a los menos 90, pero no es así. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la salida excesiva de iones potasio fuera de la célula. Y entonces hace que la célula se haga mucho más negativa. Aquí puede haber un valor de menos 100, aquí en este punto. O puede ser más que 100. ¿Me entienden? Y se debe nada más a la salida excesiva de iones potasio. ¿La célula ya está repolarizada? No, no está repolarizada. ¿Quién hace que la célula vuelva nuevamente a los menos 90? La bomba de sodio potasio. Exactamente. Aquí entonces empieza a trabajar en toda esta parte la bomba de sodio, potasio, ATP. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado aquí, jóvenes. ¿Ya? Tienen que tener cuidado, porque ahí es donde caen muchas veces en los exámenes. Alguna vez se ha colocado, nada más dice, no, a ver, ¿quién participa de la fase de repolarización? Y dice, compuerta de sodio, B, compuerta de potasio, C, bomba de sodio potasio, D, todas, E, ninguna. ¿Verdad? Así les van colocando las preguntas. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes participan en la repolarización? Solamente las compuertas por ion potasio. ¿Quién lleva al estado de potencial de membrana en reposo? La bomba de sodio potasio. ¿Sí? Entonces no tienen que confundirse con esas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos, si ustedes quieren, partes importantes relacionadas con ATP, ¿no? Y el principio que colocamos al inicio del capítulo, ¿no? Miren, siguen trabajando estos mismos elementos y la bomba de sodio potasio. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ese principio. Ahora, ¿qué se llama esto? Hiperpolarización. Pueden colocarle, ¿no? Como concepto. Hiperpolarización es nada más la concentración de iones sodio en el extracelular. Tienen que saber la definición de hiperpolarización. La hiperpolarización entonces no es nada más que la negatividad mayor de la célula por la salida excesiva de iones potasio. ¿Sí? Hiperpolarización. Entonces, otra vez, volvemos. Reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿sí? Y de la hiperpolarización, ¿quién lleva al potencial de membrana de reposo? La bomba de sodio potasio. ¿Listo? Entonces, nada más esas situaciones por ahí. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Muy bien. Si no hay nada, entonces continuamos en adelante. Ya son cosas más sencillas, ¿no? Y aquí está diciendo lo que acabamos de mencionar.
¿verdad? Nada más que eso. ¿Listo? Ninguna otra cosa no necesitamos leer. ¿Ya? Bueno, y cambiamos ya un poco. Entonces, hasta ahí hemos hablado de la fibra nerviosa. ¿Listo? Y aquí nos introducimos en otro tipo de potencial de acción. ¿Ya? A esto se los he denominado nada más potencial en meseta. ¿Ya? Algunos ejemplos importantes, de repente, ya un potencial en meseta. Si se fijan, esta gráfica obviamente no es bonita, ¿verdad? ¿Sí? Comparada con esta, difiere. ¿Sí? Este potencial en meseta, esto es lo que le hace diferente, ¿no? Este potencial en meseta es típico de algunos músculos. Lo vamos a ver cuando lleguemos a miocardio, vamos a ver que esto es típico del músculo cardiaco. Y cuando veamos además una meseta así prolongada, así, vamos a hablar seguramente del potencial en meseta de la fibra muscular lisa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia en esto? Entonces de repente empezamos, podemos graficarnos acá. Podemos hacer nada más, no más que no tengo que graficar, para no sobreponer. Tenemos dos enemigos. El marcador que está viejo. Bueno. Y el punto que no es bueno. ¿Ya? Aquí tiempo, el tiempo 0. Aquí puede ser 1, puede ser 2 y aquí puede ser 3. ¿Sí? Muy bien, obviamente 0,1, 0,2, 0,3. Listo. Porque en meseta esta es la cosa diferente, ¿verdad? Esta porción de acá. Acá no hay meseta. Este se llama un potencial en punta, en espiga o también denominado en aguja. ¿Ya? Entonces, ¿típico de quién? Del tejido nervioso. Acá es un potencial en meseta, ¿verdad? Esta es la diferencia importante. ¿Sí? Y algunos canales. En la despolarización, también tiene una fase de despolarización, ingresa tanta cantidad de sodio como es posible para generar el cambio de negatividad a positividad, que puede ser más 35 milivolts. No hay problema, ya aquí seguramente va a estar cero. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia importante? Que en la meseta se van a abrir otros canales, ¿verdad? Que son los canales lentos de calcio y sodio. Estos canales lentos de calcio y sodio prolongan la fase de despolarización del potencial en meseta. Prolongan el tiempo. Aquí era una fracción, si aquí es 0, aquí es 0,1 y ya se cerró las compuertas de sodio. Aquí no, como se han aperturado estos canales lentos de calcio y sodio, entonces el tiempo de la despolarización permanece más tiempo y prolonga el tiempo de la despolarización, y aquí recién se empiezan a abrir los canales de potasio para su salida y generar el proceso de repolarización. ¿Sí? Entonces, esa es la modificación más importante, si usted quiere. Canales lentos de calcio y sodio y ampliar el tiempo de la despolarización. Eso es. ¿Típico de quién? Del músculo cardíaco y del músculo liso. ¿Ya? Del músculo liso, de repente podríamos hablar, a ver, otra vez puedo tomar el ejemplo del trabajo de parto. Quien es mamá y ha tenido su bebé por trabajo de parto, o usted ha visto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Las contracciones uterinas, ¿verdad?, son prolongadas. ¿Cuánto tiempo dura? Una muy buena contracción durante el trabajo de parto aproximadamente está alrededor de los 45 segundos. Y obviamente eso
le dolera bastante a la mamá, o sea, genera dolor por la contracción presente. ¿Qué se ha estado generando ahí? Nada más que un potencial de membrana invisible. ¿Sí? Entonces ahí estamos tomando un ejemplo. No solamente residuo en el corazón, es típico de eso, sí, pero también en el músculo liso. No en todos, en algunos, ¿verdad? En algunos. Entonces ahí tenemos eso y nos está mostrando nada más que eso, ¿no? Bueno, es 10:30. Sí. No estoy pudiendo acabar con ustedes un capítulo. Está bien, no hay problema. No es mucho lo que resta, pero vamos a repasar la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a quedar ahí.